hacerlo. Vamos a leer el enunciado y vamos a resolverlo. Es de un parcial del segundo cuatrimestre del 2016. Dice, en este ejercicio queremos programar un sistema que recomiende textos a usuarios en base a sus gustos sobre ciertos términos, palabras. Se cuenta con un RDD de textos de la forma docid texto, donde texto es un string de longitud variable. Además, contamos con un RDD que indica qué términos le gustan o no a cada usuario de la forma UserID, término, score. Por ejemplo, UserID 23, término carecita, score -2. Se pide programar en Spark un programa que calcule el score total de cada documento para cada usuario, generando un RDD de la forma UserID, docID, score, en donde el score es simplemente la suma de los scores del usuario para los términos que aparecen en el documento. Puede haber términos en los documentos para los cuales no existe score de algunos usuarios. En estos casos simplemente lo consideramos neutro, score igual 0. Entonces, acá tenemos dos, digamos, RDD ejemplos, ¿no? Dos conexiones de datos de ejemplo. Una de los documentos, donde tenemos el ID de documento y el texto. Y la otra es la de los puntajes, donde tenemos primero el ID de usuario, después tenemos el término y tenemos el puntaje para ese término, para ese usuario, ¿no? Esto quiere decir que para el usuario Tom, el término Pablo le da un puntaje de 1, para el usuario Martín, al término Pablo le da -1, el usuario Martín, ok, le da 30 puntos, ¿no? ¿Se entiende? Y esto lo vamos a paralelizar para tenerlo en 2 RDD. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿No? O sea, lo que necesitamos es poder primero desarmar los documentos en sus términos, porque lo que tenemos es puntaje por término, entonces tenemos que, de cada uno de los documentos que tienen más de un término, tenemos que obtener cada uno de los términos para poder luego juntarlo con la información del qué puntaje le da a cada uno de esos términos el usuario, y entonces poder sumar para cada documento el total por usuario, ¿no? Entonces lo que primero tenemos que tener es separados los documentos en las palabras que lo componen. ¿Con qué podemos hacer eso? ¿Con qué podemos separar en el RD de documentos los términos? FlatMap, ¿no? Ahí Gastón, Maximiano, Lisandro, FlatMap, ¿no? O sea, queremos convertir un registro de documento, tener varios registros para cada uno de los documentos. Entonces deberíamos hacer un FlatMap, ¿no? Entonces tenemos el R de documentos y vamos a hacer un FlatMap. ¿Qué pasa? Que copié todo. FlatMap. Y entonces tenemos en lambda x, ¿no? Y vamos a devolver Word y el documento que lo contiene para cada palabra en x1, que es todo el texto, punto split, ¿no? O sea, dividimos cada uno de los documentos en sus términos y eso lo vamos a asignar en un RDD para cada uno de los términos, teniendo como primer elemento el término y el segundo elemento es el ID de documento en donde aparece ese término. ¿Se entiende? ¿No? Entonces podemos ver esto como queda. ¿No? Ahí tenemos Pablo, el término Pablo, documento 1, Hani,
documento 1, D, documento 2, Ben, documento 2, ¿no? Si vemos, en los documentos teníamos sus términos y cada uno el ID de documento que pertenece, ¿no? Y así vamos a tener todos los términos con término, ID de documento, término, ID de documento, ¿no? Entonces acá tenemos el RDD Words, vamos a llamarlo. Y ahora que tenemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos juntarlo con el RDD del score, ¿no? El que se le asigna que cada usuario asigna un puntaje a cada uno de los términos. ¿Y qué necesitamos hacer primero para poder juntar este RDD de término y ID de documento con el RDD de score? Que hay que hacer primero para poder hacer ese join, ¿no? Mapea score con clave el término, un map, ¿no? Necesitamos, como dice Kevin, necesitamos mapear el score para tener como clave el término, ¿no? Entonces, tenemos score RD, punto map, lambda, x, y vamos a tener como clave el término, x1, y como valor el resto, x0, coma, x2. ¿No? Vamos a ver cómo queda esto. ¿No? Entonces tenemos como clave el término y después tenemos como valor el user ID y el puntaje para ese término, para ese usuario. ¿No? Entonces, a esto le podemos llamar score by word. Y entonces ahora tenemos que hacer el join, ¿no? Ahora tenemos que hacer el join entre words. Punto join score by word, ¿no? Si vemos cómo queda esto, vemos que tenemos el término y después como valor tenemos el ID de documento, que es el valor del primer RD, Word, y luego tenemos el valor del segundo, que es el usuario y el score, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bien, genial. Entonces ahora, ¿qué necesitamos, no? Lo que nos pedía es, vamos a ver qué nos pedía, el enunciado, dice que queremos un RD de la forma user ID, doc ID, score, en donde el puntaje es simplemente la suma de los scores del usuario para los términos que aparecen en el documento, ¿no? O sea que tenemos que sumar el puntaje que tenemos para cada usuario y para cada documento, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora con este RD que tenemos, ¿no? La información la tenemos, pero la tenemos que, digamos, transformar para tenerla en un formato que podamos hacer los que nos piden. Una key, bien, Gastón, ahí, una key, doc ID, user ID, ¿no? Así tenemos la clave
con la información que queremos sumarizar. El doc ID y el user ID, ¿no? Entonces tenemos el join punto map lambda x. Entonces vamos a tener el doc ID, lo tenemos en x1, x1, 0, x1, 0, y tenemos el user ID en x1, 1, 0, ¿no? Ahí tenemos el doc ID y el user ID. Y como valor, ¿qué necesitamos como valor? Como clave el doc ID y el user ID. Y como value de esta tupla, ¿qué necesitamos? El score. Bien. ¿No? Necesitamos el score. El término ya no nos interesa, ¿no? Entonces acá tenemos el x sub 1 y esto 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1. Cerramos. Nos falta uno acá. Ahora vamos a ver qué tenemos acá. Bien, tenemos ID de documento, el usuario y el puntaje para ese documento y ese usuario, ¿no? ¿Falta un paréntesis? No, creo que no. Capaz que antes. Ya lo agregaste. Listo, gracias. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reduce by key, ¿no? Para sumar. ¿No? Podemos hacerlo acá directamente. Vamos a hacerlo acá. Hacemos reduce by key. Lambda xy. Y simplemente x más y, ¿no? Vamos a ver esto. ¿Qué se rompió? Me falta un punto. Bien. Entonces ahora tenemos documento ID, término y el puntaje, ¿no? O sea que ya tenemos los que nos piden, ¿no? ¿Qué nos pedía? Nos pedía un RD que sea user ID, doc ID, score. Bueno, debíamos mapearlo al formato que nos piden, ¿no? Simplemente ya tenemos toda la información, entonces ahora simplemente hacemos un map user ID, doc ID, score. Punto map. Lambda x. Primero el user ID, ¿no? Nos pedía x 0, 1. El doc ID es x 0, 0. Y el score es el x1. Ahora vamos a verlo. Tenemos user ID, doc ID y score. Es así, ¿no? User ID, doc ID, score. O sea que le sacamos el take y scores by doc and user. Me falta una D. Este RDD es el que nos pedía. ¿No? ¿Se entiende?
Los SEOs, a ver los SEOs, ¿cómo decía el tema de los SEOs? Puede haber términos de cuenta porque no exista score de algunos usuarios. En estos casos simplemente los consideramos neutros. Eh, Términos de cuenta porque no exista score de algunos usuarios. O sea, no importa, acá no vamos a estar sumándolo, ¿no? O sea, si no aparece ese score, como hacemos un join, un inner join, no vamos a estar sumando nada para ese usuario. Así que estamos haciendo lo que nos pide el enunciado. ¿Dudas? No, no dice para todos los ID, ¿no? Para todos los ID de documentos, para todos no. El flat map. Voy a explicar bien el flat map. Bien, el flat map lo que hace es, de un registro del RD original, te puede generar 0 o N registros en la salida, ¿no? Entonces lo que hacemos en este caso es hacer un X1 es el texto de un documento. Con split lo que vamos a hacer es dividir el texto en las palabras, ¿no? Y entonces cada una de estas palabras, lo que hacemos con este for, para cada una de las palabras generamos una nueva tupla, que es la palabra y el documento ID. Entonces, de un registro de este document RD, de un registro ese vamos a generar tantos registros como palabras tenga, ¿no? Y entonces voy a tener eh, N registros donde voy a tener el término y el doc ID, ¿no? O sea, de un registro de doc que tengo todo un texto, voy a generar varios registros, cada uno para los términos que componen ese texto del documento. ¿Se entiende? Entendido. Bien, buenísimo. Lo de CP va donde les corresponde la suma total de cada cuenta para cada usuario. A ver, vamos a leerlo de vuelta porque si no estamos. Que calcule el score total de cada documento para cada usuario, generando una forma en donde el score simplemente la suma de los scores del usuario para los términos que aparecen en el documento. O sea, a ver, vamos a pensarlo un poquito. Si no tenemos puntaje para ningún término de un documento, no va a aparecer ese documento para ese usuario, ¿no? Si quisiésemos que sí o sí aparezca los documentos para todos los usuarios, en el join este, ¿no? A ver, el join este, tengo los términos. Pero voy a tener los. No sé si apuntaba a eso, digamos, a tener el- todos los documentos. Habría que revisar el criterio de corrección, a ver si se hizo alguna aclaración en el momento. Sí, claro, si se piden todo documento deberíamos tener todo. Acá, digamos, acá deberíamos tener un left join, ¿no? Si acá tenemos un left join, vamos a tener los términos y aunque no tenga un puntaje, entonces después vamos habría que revisarlo, pero en principio deberíamos cambiar este join por un left join, habría que revisarlo igual. Sí, bueno, probémoslo. O si no, pruébenlo y cualquier cosa consulta, porque tenemos otro ejercicio para resolver. Pero a ver, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo a ver cómo cambia el resultado. A ver. Vamos a ver primero el resultado de este.
¿no? Acá tenemos Martín, 3, Tom, y a ver si tenemos, acá qué nos faltaría para el caso ese, el documento, por ejemplo, hay varios documentos, acá tenemos varios documentos donde no tenemos score de los puntajes y querríamos que aparezcan con puntaje 0, ¿no? Para esos usuarios aparezcan con puntaje 0, ¿no? O sea que querríamos que aparezcan todos esos documentos que no aparecen con cada uno de los usuarios y con un puntaje 0. Eso es lo que queremos, ¿no? Claro, es lo mismo, pero faltan 15 registros, claro. Ahora vamos a ver. Entonces, vamos a cambiar acá. Vamos a ver si cambiamos esto. No, vamos a cambiar este por un left outer join. ¿No? A ver. A ver. Vamos a ver un collect de esto. ¿No? Acá tenemos los noms, ¿no? Tenemos los términos ahí de documento y tenemos que no hay ningún usuario que le puso un puntaje, ¿no? Entonces, si ahora hacemos lo mismo que antes, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Acá vamos a tener que tener cuidado con los nulls, obviamente. Vamos a ver qué pasa. Así de una. Sí, se iba a romper, era esperable. Hay que tener en cuenta los nodes y hacer algo especial. Vamos a ver. ¿A dónde nos va a molestar esto? Tenemos este x11 es el que puede ser known, ¿no? Entonces acá podríamos ponerle un 0. 0 if x11 is known. Else, a ver, ¿con eso alcanza? No, no alcanza. ¿Dónde estáis? No, a ver. A ver, vamos a ver qué tenemos hasta acá. Punto 5. Esto lo sacamos. Comentamos de abajo. No es suscriptable. ¿Dónde me está jodiendo? A ver. Vamos a volver a ver esto. Tengo los no, es el X. Ah, está mal ahí. Es el X1. X1, 1. Este 1 está de más. ¿Por qué bajó este nivel? X1, 1. X1, X1. ¿Por qué bajó un nivel esto? Sí, estamos reemplazando los nones por cero, pero hay un tema de los índices acá que quedaron mal de lo que copié.
Lo que no me queda claro es por qué bajó esto a un nivel. Porque es todo known. Ahí está, acá está. Es todo known, el usuario y el puntaje. Ahí está. Este está bien. Y este es X11. Ahí debería ser. A ver, vamos a ver. Bueno, otra vez el no. X11. 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 Claro, y este cero también puede ser no. Claro, debíamos filtrar, ¿no? No, no, este que es el usuario, no tenemos ni el usuario. Porque no tenemos el usuario. Bueno, hay que hacer de cosa, hay que pensarlo un poquito. Claro, si filtro me pierdo los usuarios, o sea, deberíamos crear otro RDD con todos los usuarios. Seguro eso no era lo que quería este enunciado, digamos. Deberíamos generar otro RDD donde tengamos todos los usuarios y entonces después, en el último, podríamos... no, habría que verlo. Pero bueno, no, seguro no era lo que pedía. Avancemos con el siguiente. No, seguro no era lo que pedía eso el enunciado. Con cartesiano sale, con cartesiano, pero el tema que sí, te queda el usuario al otro lado, sí, podría ser, pero no importa, no era lo que buscaba el enunciado este. Si meto otro if, no, si meto otro if ahí pierdo el usuario, así que no, o sea, yo lo que necesito es el usuario también, necesito el doc ID, el user ID. ¿No? Porque tengo acá este usuario, lo pierdo. Pierdo el usuario y lo único que me queda es el documento. Entonces, eh, aplicar el producto cartesiano es una de esas cosas que tenemos que evitar. Sí, digamos, sí, si no queda otra, bueno, hay que hacerlo, pero, digamos, no, digamos, no, son pocos casos en realidad donde uno realmente tiene que hacer un producto cartesiano. En general, uno cuando une, digamos, información de dos RD, lo que va que es con una condición, digamos, de que alguno de los dos esté el dato en el otro. Son raros los casos que uno quiere hacer realmente un producto cartesiano. Y es más, acá yo creo que uno puede evitarse el producto cartesiano y lo que hace quizás es generar un RD donde tenga todos los pares de docID y USEID, ¿no? Todos los pares de USEID, docID y, digamos, eso es lo que hace, uno puede hacer un join después con el resultado final y agregar los SEOs que se necesiten. ¿Se entiende lo que digo? O sea, nosotros teníamos el resultado anterior, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Entonces podemos generar un RD que tenga todas las combinaciones de docID y USEID, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer después es hacer un join contra ese y generar los que faltan. Evitamos hacer el producto cartesiano. ¿Cómo genera SRD si un producto cartesiano 2 for? ¿Cómo generaría SRD? A ver, vamos a verlo.
tenemos, en doc tenemos todos. Primero lo que vamos a hacer es sacar en Score los User ID, ¿no? Necesitaríamos en Score los User ID. Lambda X, el user ID estaba en cero, ¿ya? El cero sí era el usuario. Yo reducí todo el usuario en una fila por usuario. Todo el usuario a una fila por usuario, ahí extendí la red para que cada uno tenga un ID de libro y de ahí join un ID de documento, ¿no? Y de ahí joiné. No entendí de todo. Sí, en realidad, claro, para generar sí, para necesitar Sebastián, que dice el producto cartesiano, sí, necesitas hacer el producto cartesiano entre este RD que tiene todos los usuarios y el que tiene todos los documentos. Sí. ¿No? O sea, necesitamos este con el document rd.map y acá mapeamos al X0, ya que el texto no nos interesa, entonces a esto que son estos son los users. Y estos son los docs. Entonces ahora sí necesitamos, sí, como decían, el producto cartesiano, ¿no? Ahí estamos, users. ¿No? Entonces ahí tenemos todas las combinaciones de usuario y documento, ¿no? Entonces esto, ahora, vamos a poner un nombre. Users, docs, para que saco el tech. Esto necesitamos, a ver cómo lo unimos al resto, ¿no? A ver. Tenemos este, ¿no? Este era el que teníamos con los que nos interesa. En realidad, bueno, antes del map, ¿no? Porque acá antes del map lo tenemos con la clave y ahí es donde podemos, al anterior le tenemos que mapear también para que tenga puntaje cero. A ver, vamos a hacer, ¿no? Vamos a copiar esto. Ahí, ok. Esto.
A este lo mapeamos, ¿no? Mapeamos. ¿Cómo teníamos? ¿Era user ID, doc ID o doc ID, user ID la clave? ¿Alguno se acuerda? X10, a ver qué era ese. X01, ¿cómo nos pedía la salida? Nos pedía X01 user ID, así que tenemos doc ID, user ID, doc ID, user ID, doc ID y user ID. Y esto tenemos primero los user. Entonces, primero va el X1, después el X0 y un 0, ¿no? El puntaje sería. Como no existe, es 0. Y nos falta un paréntesis. A ver, vamos a ver esto. Ahí estamos. Tenemos los ceros. Entonces acá, en este, si sacamos esto, vamos a verlo. Tenemos lo mismo, pero con el puntaje real, ¿no? Entonces ahora sí deberíamos hacer el join de estos dos, donde queremos hacer un left join, ¿no? Para quedarnos, bueno, en realidad con un inner también alcanza, porque acá están todos, así que podemos hacer un join, ¿no? ¿No? Es lo mismo, left join o inner join, como acá están todos, es exactamente lo mismo. Este. ¿No? Y si vemos cómo queda esto. Bueno, ¿qué pasó? Seguramente tengo asignado algo mal. Tengo que correr algo. Seguramente hay un take, ¿no? Acá está. Bien, entonces acá lo que tengo que hacer es. ¿Por qué tengo varios registros? ¿Por qué tengo varios registros para el mismo usuario? El doc ID, usuario. ¿De dónde me salió este? ¿De dónde me salió? ¿No? ¿Ven que hay? ¿Por qué llegué a eso? ¿Alguno se dio cuenta por qué llegué a más de un registro para el mismo usuario y documento? A ver, fíjate un segundo el RDD de users y el de documents, el que tenés solamente el nombre y el ID, si eso quedó uno por... Este user docs. No, el docs que tenés ahí. Está, me faltó un distin. Gracias, me faltó un distin acá, gracias, gracias. Acá me falta un distin, acá, este. Gracias. No sé quién habló, pero está perfecto. Acá me faltó un distin. Porque acá, como son varios términos para un usuario, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Para mí, Sí, sí, me pasó lo mismo. ¿quién habla? Seba. Seba, bien. Este va de vuelta. Este también. Y este, a ver. Bien,
Buenísimo. Ahora sí, gracias. Y entonces acá debíamos quedarnos con el mayor, ¿no? O, sí, no, con el mayor no, si existe el segundo, porque acá vamos a tener varios null. Vamos a mostrar, o vamos a poner un tag más grande. Uf, hay algún problema. User doc, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Left join e inner join están todos allá. Claro, pero es left join. Ahí está, claro. Y queremos los noms, ¿no? Porque si no, ¿para qué hicimos todo esto? Para quedarnos con lo mismo de antes. ¿No? Entonces acá tenemos, nos queremos quedar cuando el segundo no es known, nos quedamos con eso, y si no, nos quedamos con el cero, ¿no? Tenemos que hacer eso. Ese map. Punto map. Lambda X. Y acá podemos aprovechar y damos el formato que nos pedían, ¿no? Que era user ID, doc ID, o primero el doc ID. Me habían puesto por acá. User ID, doc ID. User ID primero, ¿no? User ID. El user ID es el X01. El doc ID es el X00. Y después del puntaje es 1, 1, if X 1, 1, 1 is not none, else 0. ¿Está bien? Bueno. Punto. Vamos a ver alguno. 20. Ahí está. A ver. Hay muchos ceros acá. Algo le pifiamos, ¿no? Le pifiamos a un índice o algo. Te faltó una X en la que dice 00. Acá, gracias. Ahí está, ahora sí. ¿No? Tenemos el usuario, documento, que está todo medio desordenado, pero deberían estar todas combinaciones. Usuario, documento y puntaje, con muchos puntajes en serio. Y estos, a ver cuántos, vamos a ver la cantidad de registros, ¿no? Por lo menos vemos, a ver, count. ¿Cuántos eran los que tenían que ser? Teníamos 9 documentos, 18, sí, algunos, 2 usuarios, 9 documentos eran. 9 y 2 usuarios, sí, 18. Bien. Bueno, ahí está la otra versión, la versión con los CEOs, ¿no? La versión con todos los usuarios, todos documentos, y si el usuario no le puso puntaje a ninguno de los términos de documento, me aparece el CEO. La diferencia con el anterior es que teníamos que generar todas las combinaciones de usuario y documentos posibles para poder después tener los CEOs esos, ¿no? ¿Se entendió? ¿Más dudas? ¿Estamos? ¿Seguimos con el siguiente? Buenísimo. Buenísimo. Bien, genial. Bueno, al final salió el ejercicio más completo que lo que queríamos. Buenísimo. Mejor así practicamos más. A ver, este es del 2017, también un ejercicio de parcial, y dice: se tiene información estadística de la temporada regular de todos los jugadores de la NBA en un RDD de tuplas con el siguiente formato. Hay jugador, nombre, promedio puntos, promedio asistencia, bueno, y varios datos más.
un analista de la cadena HPM está trabajando con un RD que corresponde a la primera ronda de playoff y que tiene el siguiente formato: ID de jugador, ID de partido, timestamp, cantidad de puntos, cantidad de rebote, cantidad de bloqueo, cantidad de robos, cantidad de asistencia, cantidad de faltas. En base a estos RD se quiere programar en PySpark un programa que genere un RD con los nombres sin duplicados de los jugadores que lograron en algún partido de playoff una cantidad de asistencias mayor a su promedio histórico. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el segundo RD es como un log, ¿no? Este es como un log donde se indica para un jugador, para un partido, en tal momento anotó estos puntos, o tuvo este rebote, o tuvo este bloqueo, o hizo este robo. Es como un log de lo que va pasando en un partido, ¿no? O sea que para un jugador y para un partido vamos a tener muchos eventos, ¿no? Con distintos timestamps, no sé, 10 minutos del primer tiempo, 11 minutos del primer tiempo, 5 minutos del segundo tiempo y así, con qué pasó en ese momento, ¿no? Es como un log esto. Entonces, lo que nos pide es indicar, digamos, para los jugadores que en algún partido, o sea, en alguno de todos los registros que tenemos en este RD, la cantidad de asistencias, que es este valor que tenemos por acá, fue mayor al promedio histórico, que lo podemos calcular con el primer RD, ¿no? O sea, como que, digamos, tenemos información que sacamos de los dos RD y seguramente tengamos que hacer un join, ¿no? Cuando tenemos que combinar información de los dos RD, bueno, seguramente en algún momento va a haber que hacer un join. Tenemos acá un poco de información de ejemplo como para poder obtener algunos datos para resolverlo, y lo que se hizo acá es sacar columnas que ni siquiera se utilizan, como para no tener que generar un montón de valores que no se van a usar en realidad, que simplemente se puede convertir con un map llevándolo a todas esas columnas y un map que las saque, ¿no? Que no las incluya. Entonces acá tenemos unos datos del primer RD donde tenemos el ID del jugador, tenemos el nombre y tenemos la cantidad de asistencia, que es lo que el promedio de asistencia, que es lo que nos importa. Y para el otro tenemos el ID del jugador, el ID del partido, el timestamp y la cantidad de asistencias, ¿no? Tenemos de los dos la información que nos interesa. Bueno, y acá lo convertimos a 2RD. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Alguna idea? Review by key del log, poder hacer algunos elementos del score. Sí, algunos elementos ya tenemos, los RD estos limitados ya los tenemos. Mapear para poder joinear, clave ID jugador, ID partido, segunda asistencia con review by key. Te ves indicando un día. No, el timestamp es un momento de ese partido, un minuto o segundo de ese partido. Bueno, acá decían hacer un review by key, ¿no? Podemos calcular, si nos piden que comparar la cantidad de un partido con la del promedio, deberíamos sumar cuántas asistencias hizo un jugador en un partido, ¿no? Entonces, si queremos sumar por ID jugador y ID partido, ¿qué tenemos que hacer? Una aquí con qué? ID jugador y partido, ¿no? Jugador partido, ¿no? Entonces vamos a del score, ¿no? Score RD. Score es... No, acá usé el guión bajo. Bueno. rd.map lambda x, y la clave dijimos que era el ID jugador y ID partido, o sea, x0, x1, y lo que nos interesa es
la cantidad de asistencia. El timestamp no nos interesa para nada, ¿no? O sea que x sub 2, 3. Y nos falta algún paréntesis. Ahí, a ver, vamos a ver qué da esto. ¿No? Ahí jugador y de partido y los puntajes, ¿no? Y entonces ahora sí, el reduce by key. Reduce by key, lambda xy, x más y. Y con esto calculamos la cantidad de asistencias que hizo un jugador en un partido, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a necesitar es compararlo con el otro, con el del histórico, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo a poder hacer un join, ¿no? Entonces tenemos que volver a mapear, ¿no? Y tenemos que poner como clave el ID de jugador, que es lo que tenemos en la anterior, ¿no? Entonces, a este punto map lambda x, tenemos el ID jugador. ¿Cuál era el primero? El segundo, el primero, x0, y como valor, ¿qué voy a necesitar como valor? Creo que necesito nada más el puntaje, ¿no? Porque después nos preguntan los nombres nada más, si no importa en qué partido. Así que yo creía que con el x sub 1 nos alcanza, creo. ¿Alguno que lo haya hecho y que crea que necesitamos algo más acá? Bueno, avanzamos. Si necesitamos, lo agregamos. Entonces acá tenemos a este vamos a poner un nombre, así. Vamos a llamarlo. Esto es, tenemos el ID jugador y el puntaje, o sea, score by user, by player. A ver. Vamos a ver. Ahí. 5. Porque me copia todo. Voy a tomar varios clics. 5. Bien, ¿no? Entonces ahí tenemos. No, esto, ¿qué es esto? No, acá estaba algo mal. XEO. Ya perdí que teníamos. XEO y. X00 es. X00, gracias. Ahí está. Tenemos ahí el jugador y el puntaje, ¿no? La cantidad de asistencia, perdón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, digamos, hacer el join entre, a ver si ya lo tenemos como clave, no, necesitamos llevar este a una clave, a la clave con ID jugador, ¿no? Este, que tiene ID, nombre y puntaje. Bueno. Punto map lambda x. ¿Alguien está queriendo decir algo? El ID del jugador y ponemos como value el x1 y el x y el x y el x2. Falta una, ¿no? Entonces ahí tenemos el histórico con la clave del ID jugador y en el value tenemos el nombre y el puntaje. Entonces ahora lo que hacemos es el join, ¿no? Con un join está bien, ¿no? Join común. Sí, porque acá lo que nos interesa
nos pedía los que fueron mayor, así que si no aparece ninguno, después lo vamos a sacar la comparación. Y pues, ahí está, join, lambda, no, lambda no. Join con scores by player. Vamos a ver si va esto. Ahí, entonces tenemos el ID de jugador, tenemos el nombre, tenemos el puntaje promedio y tenemos para cada uno de los partidos que jugó ese jugador, tenemos la cantidad de asistencias para ese partido, ¿no? O sea, lo que tenemos, y el enunciado nos pedía que en algún partido haya sido mayor al promedio, ¿no? O sea que simplemente de acá tenemos que filtrar, punto filter, el lambda x, nos quedamos con los que x sub 1 sea mayor a x sub 1, 0, 1, ¿no? Entonces ahí me quedo con los que tuvieron, con los que son mayores, ¿no? Vamos a verlo. Un poquito. Y entonces acá los que nos decía es, vamos a revisar el enunciado, nos decía, solo te queremos los nombres y sin duplicado de los jugadores que lo vean esto. O sea, de esto que tenemos acá, lo que queremos es solo el nombre, o sea, necesitamos mapear punto map lambda x sub 1 0 x1 0 0 y como no queremos duplicado el distinct, ¿no? Vamos a hacer esto. Son dos iguales, así que Kobe Bryant y Maxwell. O sea que, a ver, vamos a ver que nos pedía los nombres, ¿no? Nos pedía, bueno, esta vez hay que que esté un RD con los nada. Se pedía un RD. Acá es importante que si se pide un RD no hay que hacer un collect, ¿no? Si se pide un RD, esto, vamos a llamarlo result, es igual a esto, ¿no? Y result es lo que nos piden.